Kibu Vicuña es nuestro primer invitado, vive en Kerala, en la India, pero ha tenido la oportunidad de regresar a casa y está ya en Thrissur. Kibu Vicuña, que está al frente del equipo de fútbol de Kerala, el Kerala Blasters. Kibu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, Kibu. ¿Y cómo fue el retorno a casa, a pesar de que, bueno, pues es verdad que la pandemia del coronavirus apenas, entre comillas, se nota en la zona en la que vives? Sí, bueno, yo voy a entrenar al Kerala Blasters las dos próximas temporadas. Yo esta última temporada he estado en Calcuta entrenando al Mohun Bagan, entonces yo regresé desde Calcuta a Pamplona, ¿no? Entonces allá es diferente, efectivamente, como dices, en Kerala los números pues son muy buenos. Es una zona de la India que, bueno, está más desarrollada en educación, está más desarrollada en sanidad, y eso se está notando mucho en los números con el COVID-19. Sin embargo, nosotros tuvimos, porque éramos jugadores y cuerpo técnico de dos equipos de Calcuta. En Calcuta la situación está peor, y lo peor de todo es que está empeorando bastante en los últimos 10 días. Y bueno, el viaje de vuelta fue sobre todo muy largo, porque tuvimos que, a través de la embajada, organizamos un autobús para ir desde Calcuta hasta Delhi, que tardamos 30 horas. Y luego, bueno, desde Delhi el único vuelo que había entonces, que era Delhi-Ámsterdam, de Ámsterdam tuvimos que esperar un día, Ámsterdam-Madrid, alquilar una furgoneta y venirnos para Pamplona. Pero bueno, un viaje de 4 días. Y salvos, ¿no? 4 días viajando, ¿no? Para regresar a casa. Sí. Es verdad que nos ha sorprendido muchísimo los datos, ¿no? Esos 35 millones de habitantes, apenas 4 casos, con una política sanitaria seguramente digna de mención, ¿no? ¿A qué se debe este confinamiento total y, desde luego, la oportunidad de seguir viviendo casi con cierta normalidad, o al menos con ausencia prácticamente de casos? ¿A qué se debe? Bueno, la verdad es que en India hay bastante diferencia según los estados, ¿no? El 66% de los 65% de los infectados son de 4 estados, que son el estado de Maharashtra, que la capital es Mumbai, Rayarat, que la capital es Ahmedabad, y luego Delhi, que es la capital del país, y Tamil Nadu, que la capital es Chennai. O sea, son 4 estados, 3 de las ciudades más grandes. Y en Kerala, pues bueno, Kerala tiene fama de ser una de las zonas más desarrolladas desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la sanidad. Hay también alguna empresa farmacéutica fuerte allí. Y yo, que tenía, bueno, 2 de los jugadores que he tenido esta temporada son de allí, de Kerala, me decían que están mucho mejor que en otras partes del país, además realizándose más test que con el resto del país, y bueno, y afortunadamente allí pues están mucho mejor. La zona de Kerala y la zona de Goa son quizás dos de las zonas de la India en la que mejores datos tienen y bueno, más seguros están. Está claro también, Kibu, que aquí en España no se habla mucho de esos casos, ¿no? A mí, sinceramente, me ha sorprendido bastante, y todos los días estamos manejando los datos de España y al menos de Europa fundamentalmente, ¿no? Podrían tomarse también como ejemplo de éxito, quizá la planificación de la que habla la ministra de esa parte de India. Sí, la verdad que allí empezaron, bueno, yo que estaba allá en contacto, lógicamente, pues con mi familia y mis amigos, allí empezaron, habiendo muy poquitos casos, empezaron muy pronto. Empezamos casi a la vez que en España, ¿no? Las medidas de seguridad. Y allí, por ejemplo, desde el principio las mascarillas eran obligatorias. Te controlaban, por con la urbanización donde vivía yo, en los supermercados, te controlaban la temperatura cada vez que entrabas, con los hidrogeles, limpiando las manos. La verdad que en las zonas más desarrolladas, y donde se podía controlar más, lo han controlado mejor. El tema ya, la desgracia es que, bueno, que hay mucha gente que en que quédate en casa, pues no tienen casa, ¿no? Entonces o tienen una habitación para muchas personas. Y todas esas personas luego, en la calle, claro. Claro. Y además que es que necesitan trabajar para
para vivir. El problema de la India es que, pues como prácticamente en todos los sitios, los más desfavorecidos son los que más sufren, y más allá del problema pues, sanitario, del problema del COVID-19, está el problema social, ¿no? El problema social de gente que, pues eso, que necesita trabajar cada día para vivir ellos y sus familias, y ahora mismo es el mayor problema que existe, Claro, que existe ese en sí India, que es. donde hay gente ya muriéndose de hambre. Claro, una pandemia de pobreza, ¿no? Es la que se vive en esta parte del planeta. Kibu, tu experiencia allí en el mundo del fútbol, supongo que una experiencia, casi un sueño hecho realidad para ti, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo tenía ganas, llevaba las dos últimas temporadas, estaba entrenando en Europa, estuve en Lituania primero, luego la temporada pasada terminé en Polonia. Me surgió la posibilidad de trabajar y de vivir la experiencia de ser entrenador en la India. Tenía ganas de probar y ir a Asia, y la verdad que ha sido una experiencia fantástica en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. La verdad que inmejorable, nos ha ido bien los resultados, así que fantástico. La verdad que ir a la India te pone en tu sitio en todos los sentidos. Es decir, no te hace valorar las cosas, aunque ya las valores, Claro, pero vivirlo mucho más directamente que un viaje, es diferente. ¿no? Es mucho más que un Totalmente. viaje o una estancia, ¿no? Totalmente, porque vives con ellos, estás un año con ellos, tratas con gente de todo tipo y condición, y eres consciente de la realidad de la India, ¿no? De los sitios porque como entrenador te toca ir a ver diferentes sitios, te invitan a diferentes lugares, y la verdad que bueno, te das cuenta de cómo se vive la India, cuál es su cultura, que es una cultura pues, completamente diferente a la nuestra, y aprendes a valorarles a ellos y a valorar las cosas también. Claro. Nos despedimos ya, Kibu, pero ¿volverás? ¿Tienes intención de regresar a la India, seguir trabajando allí? Sí, yo vuelvo, como has comentado al principio, yo pues tengo un contrato con el Kerala Blasters, y bueno, he firmado para 2 temporadas. El tema es que ahora mismo pues están las fronteras cerradas tanto en Europa como sobre todo en la India. Ahí se necesita visado pues para entrar, y tienen ahora mismo todos los visados cerrados, y como la situación ahora mismo es complicada, no sabemos cuándo va a ser el famoso pico. Esperemos que pronto, y bueno, la liga allí empieza a finales de año, a finales de octubre, primeros de noviembre. Entonces veremos primero cuándo podemos regresar y empezar a entrenar allí. De momento, ¿no? Efectivamente, Exacto. Dependiendo un poco de la situación, allí también sin duda para muchas personas el fútbol es lo primero, ¿no? Lo esencial en la vida para disfrutar de ella. Kibu Vicuña, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu testimonio y por ese ejemplo también, ¿no? De buscar un sueño, perseguirlo y conseguirlo, ¿no? Estar consiguiéndolo. Gracias, olvidando un poco las comodidades de aquí, de Europa, y bueno, participando en parte de la vida de Asia. Kibu, gracias de verdad y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas Adiós. tardes. Hasta luego.